Saludos, este es un segundo problema sobre el tema de la estática de los fluidos. Cuando estén viendo este video, pueden por favor pausar un momento el video y leer con atención el enunciado y analizar tanto la información que viene ahí como el dibujo. Bueno, una vez leído el enunciado, vamos a plantear la solución. Recuerden que acá el principio fundamental que estamos usando para poder resolver este problema, este tipo de problemas, es el principio de Pascal. El principio de Pascal nos dice que cuando usted tiene un mismo fluido, puntos que estén a un mismo nivel de un mismo fluido que esté en contacto y en reposo, van a tener exactamente la misma presión. Bueno, el problema nos está pidiendo que nosotros calculemos la presión del aire que está aquí en este tanque. Tenemos este tanque, aquí hay aire, gasolina, agua y finalmente mercurio en este tubo en U. Entonces vamos a ir analizando parte por parte lo que tenemos. Ujú. Si empezamos por acá, lo primero que vemos es que este tubo en este punto está abierto a la atmósfera. Entonces, este primer punto de acá, que le voy a llamar yo el punto a este primer punto, el punto A. Bueno, la presión de ese punto va a ser la presión de la atmósfera. Y ese es el primer dato que voy yo a colocar para la solución de este problema. Voy a decir, bueno, la presión del punto que he señalado como A es igual a la presión de la atmósfera. Ujú. ¿Por qué? Bueno, porque el mercurio ahí está, el tubo está abierto y el mercurio está en contacto con el aire atmosférico. Y la presión del aire atmosférico es justamente la presión atmosférica. Muy bien. Voy de nuevo acá a ampliar el dibujo. Luego noto esto. Vean que aquí yo tengo la interfase entre el mercurio y el agua. Este punto es importante porque yo puedo tomar este punto y este punto que está aquí del otro lado. Estos dos puntos están al mismo nivel. Lo voy a señalar aquí con la regla. ¿Ven? Son puntos que están al mismo nivel. Y entonces cuando yo aplique el principio de Pascal, yo voy a decir, ah, mira, la presión son puntos, es el mismo fluido, el mercurio está en reposo, está en contacto. Por el principio de Pascal, la presión es la misma. Entonces, a este punto de este lado le voy a llamar B, a este punto de este lado le voy a llamar B, y a este punto de este lado le voy a llamar C. Y entonces yo puedo plantear, de acuerdo con el principio de Pascal, que la presión en B, y lo voy a anotar por acá, que la presión del punto B es igual que la presión del punto C, por el principio de Pascal. Ujú. Muy bien. Pero entonces ahora tengo aquí una ventaja. Ven que ya me voy acercando. Finalmente yo lo que quiero es la presión de este lado. El asunto es que los datos yo los voy teniendo de este. Entonces me voy a ir acercando. ¿Cómo? Haciendo comparaciones usando la ecuación de la presión con la profundidad y el principio de Pascal. Lo otro es que la presión entre los puntos A y B yo las puedo relacionar justamente por esa ecuación, la de la presión con la profundidad. La presión del punto B es igual a la presión del punto A más la densidad por G por H. Entonces voy a anotar esa ecuación acá también. Voy a decir, ah, bueno, la presión del punto B que está más profundo es exactamente igual a la presión del punto A más la densidad del fluido, que en ese caso es mercurio, por G por H. Y pues yo tengo allí que la presión del punto B va a ser la presión de A que dijimos acá que era la atmosférica, 101.325 pascales. Tomamos una atmósfera estándar más la densidad del mercurio, que aquí el problema nos la da. Nos la da en unidades de gramo por centímetro cúbico, pero nosotros la podemos pasar a kilogramo por metro cúbico. Ujú. ¿Qué nos daría pasando a kilogramo por metro cúbico? Tenemos, recuerden que multiplicar por 1000.
Entonces nos quedaría 13.540 kilogramos por metro cúbico por G, la magnitud de la aceleración de la gravedad, que tomamos su valor estándar, 9,8 metros por segundo cuadrado, por H, que H pues la vemos en el dibujo, son 457 milímetros. ¿Qué sería? Multiplicar por 457 por 10 a la menos 3 metros, mil es 10 a la menos 3. Y entonces tenemos la presión del punto B. Eso lo calculamos, 101.325 más 13.540 por 9,8 por 457 a la menos 3. Es importante que ustedes, cuando estén repasando este video, tomen la calculadora y hagan los cálculos por su cuenta para ver que están utilizando apropiadamente la calculadora científica. Eso me dio a mí 161.965 pascales. Ujú. Eso me está dando a mí la presión del punto B. Pero la presión del punto B es la misma que la de C. Es decir, esta presión que yo acabo de calcular acá es igual a la presión del punto C. ¿Y eso de qué me sirve? Bueno, ahora yo puedo agarrar y comparar esta presión del punto C, porque aquí lo que tengo es agua, con esta presión de este punto de acá, ujú, que le voy a llamar el punto D. Y finalmente, la presión de D la voy a poder comparar con la presión del punto E, que es justo la que me están preguntando en el ejercicio. ¿Qué puedo yo decir acá? Bueno, puedo establecer entre D y C la ecuación de la presión con la profundidad. ¿Qué me dice esa ecuación? Que la presión de C es igual a la presión del punto que está más alto, que es D, más la densidad del fluido por G por H. Ujú. Ok. La DC yo la conozco, la que no conozco es la de D. Entonces puedo despejar. Yo puedo decir, vea, la presión del punto D es la presión de C menos la densidad del fluido por G por H. Ujú. ¿Esto qué es? La presión del punto C, la acabo de calcular, 161.965 pascales en unidad de LSI menos la densidad del fluido. Bueno, entre C y D lo que tengo es agua. En el agua yo tomo el valor estándar de la densidad del agua, 1.000 kilogramos por metro cúbico. G, 9,8 metros segundo cuadrado. ¿Y H qué es? Recuerden que habíamos visto esto en el desarrollo de la teoría. No importa la forma del recipiente, lo que importa es la diferencia de alturas. Entonces, aquí yo tengo 1 metro y aquí tengo 381 milímetros. Lo que importa es la suma de estos dos. Ujú. Si ustedes suman estas dos alturas, ¿eso qué nos da? Eso nos da una altura de 1,381 metros. Ujú. Sumando 1 metro por 381 a la menos 3. Y esa sería la altura que yo coloco aquí. 1,381 metros. Cuido muy bien el tema de unidades. Vean, pascales, kilogramos, metros. Ujú. Aquí tengo pascales, kilogramos, metros, metros, segundos, metros, todo unidades del SI, ¿verdad? Y entonces puedo calcular 161.965 menos 1.000 por 9,8 por 1,381. Ujú. Y entonces aquí yo tengo que la presión del punto D me está dando 148.431 pascales. Y finalmente voy a comparar E con D. Ahora tengo un fluido diferente acá, dice que es gasolina, una diferencia de niveles distinta. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a decir, bueno, vean, la presión del punto más profundo, la presión del punto D, es la presión del punto que está más arriba, E,
más Rho por G por H. Ujú. La presión de E acá la puedo despejar. Ujú. La presión de E, ¿qué es? La presión de E es la presión de D menos Rho por G por H. Y entonces la presión de E va a ser los 148.431 pascales, esta que acabamos de calcular acá, menos ujú, Rho GH. Vamos a ver qué es el Rho. El Rho es gasolina y la densidad de la gasolina me la dan aquí en gramo por centímetro cúbico. Para pasar a kilogramo por metro cúbico debo multiplicar por 1000 esta cantidad. Entonces me daría 680. ¿Mm? Y la altura, vean que son 0,5 metros. Entonces voy con esos datos para acá. La densidad, 680 kilogramos por metro cúbico. La magnitud de la aceleración de la gravedad, 9,8 metros segundo cuadrado. Ujú. Y la diferencia de altura entre esos dos niveles, 0,5 metros. Ujú. La presión del punto E, ¿qué es? Hago las cuentas y esto me está dando a mí 145.099. Aquí he calculado yo con muchas cifras significativas, en exceso en realidad, porque estos son pasos intermedios, ¿verdad? Ujú. Pero aquí ya, bueno, veo que los datos tienen tres cifras significativas, todos los datos, ¿verdad? Tanto los de las densidades como los datos de las alturas. Y entonces yo voy a redondear mi resultado a tres cifras significativas. Ujú. Y entonces voy a decir que la presión del punto E es 1,45 por 10 a la 5 usando la notación científica, ¿verdad? Que me permite hacer apropiadamente este redondeo, pascales. Ujú. Y aquí tengo yo la respuesta de mi ejercicio. Esa es la presión del aire en la parte superior. 1,45 por 10 a la 5 pascales. Con esto estoy yo atendiendo. Vean que, como les decía, en estos ejercicios está la respuesta, justamente como una referencia, como una forma de verificar, ¿verdad? Justamente la presión del aire acá, que es en el punto de cuánto es, esta que hemos calculado. Muchas gracias.